Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedente de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y allí animaban a los discípulos y los exhortaban a preservarse en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Que muestren a los hombres tus proezas, al esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor.
Muy queridos hijos, las lecturas que vamos escuchando toda esta semana nos van acercando a la realidad de la ascensión del Señor. Una ascensión que sabemos que tiene primero la resurrección, pero para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y nos acerca paulatinamente a esa realidad para que nuestra meditación, nuestro pensamiento se vaya centrando en esta verdad de la Iglesia, en este dogma, si hay que decirlo en griego. Dogma significa verdad. Y nos dice en este bellísimo Evangelio, lo primero, que el Señor nos da la paz. Este anhelo mundial, tener paz, vivir en paz, nos lo transmite el Señor. Pero inmediatamente nos advierte que no nos la transmite como lo hace el mundo. En ese tiempo y en algunas partes de hoy, se supone que la paz es simplemente la ausencia de guerra, porque la paz es simplemente la ausencia de grandes conflictos armados o de una cierta violencia en los diferentes lugares. Por desgracia, en nuestro mundo de hoy todavía hay guerra, todavía hay violencias, incluso en nuestro continente, para hablar de la paz, como dice el mundo. La paz que transmite el Señor es interna y no es simplemente la ausencia de violencia, la ausencia de guerra, sino la conciencia tranquila. La conciencia tranquila. El saber de estar, tener la conciencia de que estamos haciendo lo que Dios nos solicita, nos pide que hagamos. Y aunque se agite nuestro exterior, como en el mar, como en el lago, y aunque se agiten, se incrementen las olas en la superficie, el interior del mar, el interior del lago está sereno. Y esta paz, indiscutiblemente, de alguna forma es el fruto del amor, de estar en comunión, en unión íntima con Dios. No se la doy como la del mundo. Inmediatamente nos dice que no nos acobardemos, que no nos asustemos, que no tengamos miedo. Estamos unidos al Señor, no tengamos miedo. Nuestro amor, nuestra relación de amor con el Señor va siendo más profunda, más clara, más puro esta corriente de amor. No tengamos miedo. Parece que si hago tal cosa, si digo tal cosa, me voy a echar de enemigo. Y si siguiéramos esa forma de hablar, esa forma de pensar, ¿a quién quisiera yo de verdad tener como amigo? ¿Y a quién jamás quisiera yo tener como enemigo, sino a Dios? Parece que mira cómo son las cosas. Y algunas veces uno tiene que disimular, unas veces. Entonces vas perdiendo la coherencia de tu ser. Y nada cuesta decir, desde luego con todo, por favor, en mi presencia, no hable mal de nadie. Por favor, en mi presencia, no digan malas palabras, no digan groserías. En mi presencia no se deben enseñar. No cuesta nada, y si nos habituamos, esto va a ser espontáneo, no va a salir espontáneo,
Y aunque la gente nos vea raro al inicio, si vamos siendo coherentes, no hipócritas, al fin y al cabo nos van a respetar. Que te van a decir al inicio, vos te la crees, vos sos la santita, el santito, vos sí. Que no se agite, no es tu interior. Es que no me van a invitar a cosas feas, mejor que me inviten. Mi paz le dejo, mi paz le doy, no se lo doy como la del mundo. El mundo le basta con las apariencias. Y cuánta violencia, incluso en los sitios donde pensamos que hay paz, se produce. Yo supongo que los que vieron la televisión hoy en la mañana como un sentido, que nos explicaban el drama de los plátanos, que el productor lo vende a 1.20, 1.50 la unidad, que el que lo transporta y lo lleva al mercado, ya en el mercado lo da a 3 o a 4 por la unidad, y el que lo mercadea, el mercado mayor, cuando pasa al mercado, que nosotros vemos que lleva un plátano 10 pesos, ¿verdad? Y que la gente gane, hombre, hay que ganar, pero si nos llega a nosotros como consumidores, casi con 10 veces más el precio, esto clama al cielo. Es violencia y por lo tanto no genera paz social. Sigue estando en la televisión problema de los frijoles. Si estos frijoles se compraron a 8, entre 6 y 8 pesos, clama al cielo que en algunos lugares estén a 20, 22 córdobas la libra, y que nos digan que el precio justo sea 16, es decir, el doble de lo que costaron. Esto es explotación. Y claman al cielo. Y no abonan a la paz social. ¿Hay padres que ustedes están mirando al gobierno o no? Para el caso de los plátanos, nada tiene que ver el gobierno. Caso de los frijoles tiene parte. ¿Y cuántas cosas más? Nos damos cuenta de que no hay ética. Y si nuestra sociedad de hoy se va a caracterizar que el que puede se pone al otro, incluso traficando con la necesidad de la gran mayoría, esto clama al cielo. Y de alguna forma tendrá que corregirse. Padre, ¿qué está diciendo? Lo repito, esto clama al cielo. El que alguno, a costilla de la sangre, del hambre de los demás, incluso que se crea cristiano o católico, esto es un pecado grave. Padre, pero hay que vivir, sí, pero tenés que limitar tu ganancia y no traficar por la necesidad de los demás. Y si no hay una autorregulación ética, moral, tendremos que esperar que desde el Estado, desde el gobierno, se regule. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pero libre mercado. Peor aún, no lo volvían a repetir hoy en la mañana, si no es secreto. La televisión
que mucho de nuestra producción se la llevan de fuera para después revendérnoslas a nosotros. Esto clama al cielo. Y si hay que hacer unas líneas económicas, asegurar la independencia alimentaria, la seguridad alimentaria, hay que tomar una serie de normas, una serie de regulaciones. No solo en el papel, sino en la práctica. A estas cosas también se dirige el Evangelio de Dios. Para que si lo sigue diciendo va a ver qué es lo que va a pasar. Repetir lo que escuchábamos en la primera lectura. Volvemos a ver que los judíos se desplazan de ciudad para ir a perseguir, a soliviantar a la gente en contra de Pablo y de Bernabé. ¿Cuál es el mal que hacía la primitiva iglesia que causaba tanto enojo, este odio a la religión judía? En primer lugar, porque ponía de manifiesto que Dios es para todos y que nadie tiene el dominio y el control de Dios. Y que las larguísimas introducciones y la necesaria mediación no tiene razón en esta realidad que inaugura Jesucristo, que muy técnicamente llamamos el reino de Dios en la tierra. Pero por otra parte, ciertamente atenta contra el negocio que se ejercía en el templo de Jerusalén y en otros lugares donde se ofrecía sacrificio de animales y tenían que pasar una serie de cosas. No en balde, en una escena muy concreta, muy fuerte, Jesús vuelca los estanques, diríamos hoy, y expresa que ha convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero si tenían que ganar y ejercían una función, y en boca de Jesús, cueva de ladrones. Cuando comerciamos con la necesidad de las personas y ponemos los precios que se nos ocurren, estamos jugando con la vida, con el hambre de las personas, y esto es pecado y puede ser incluso pecado gravísimo. Clama a Dios. Y aunque la única voz que se escuche sea la de la iglesia, no por eso deja de ser cierto. Padre, entonces ¿qué hay que hacer? Una conversión más profunda. Buscar en primer lugar la ética siempre similar, la ética siempre, de lo que hay que hacer y de lo que no se debe hacer socialmente. Y si hablamos de la comida, tendríamos que hablar tantas cosas sobre lo que se llama hoy vivienda de interés social. Y mientras no se tenga auténtica vivienda de interés social, que la persona no pague más del 6 o el 8% de sus ingresos para adquirir la vivienda, vamos a volver a tener, nos desplazamos de los alimentos al problema habitacional, ganancias de medidas que claman al cielo. Y la Iglesia no puede dejar de levantar su voz sobre estos aspectos. Como no puede dejar de pedir, lo clamaba con todas las palabras en la parecida, que es necesario tener una educación de calidad extensiva, y nos pedía la educación católica que infiriéramos sobre la educación pública
para que también fuera de calidad y aparecida, no se refería solo a un país, sino como uno latinoamericano. Y si alguien dice, ay padre, yo no lo sabía, tendría presente su pecado sería una ignorancia venciblemente errónea. Que el documento del episcopado latinoamericano se publicó. ¿Para qué hacer? Nos hace falta una conversión a profundidad, una limpieza a profundidad. Sabemos, me van a perdonar los varones, son mayoría de las mujeres, y no porque uno sea machista. La limpieza que hacemos normalmente todos los días es relativamente superficial, pero de vez en cuando hacemos una limpieza a fondo, poner un orden a fondo en el closet del ropero, en la parte de la cocina, en los pisos, para que se mantenga la casa en su lugar de vez en cuando, y no es nuevo. Se nos aconseja a nosotros hacer una confesión general. Padre, si ya me confesé, ya tuve la resolución, ¿para qué voy a hacer una confesión general? Una limpieza a fondo para tener una perspectiva de un cierto periodo de tiempo más largo que el de la confesión que me aconseja la Iglesia, que sea frecuente cada 10 días, cada 15 días. Padre, si solo dice la Iglesia que nos obliga a confesarnos una vez al año, yo tendría que decir que dice por lo menos una vez al año. Y no está muy lejos, pienso ahorita en los médicos bastante posteriores a este mandamiento de la Iglesia, que nos aconseja un chequeo general, por lo menos una vez al año. Los dentistas nos aconsejan un chequeo por lo menos una vez al año. Ahora a los vehículos se les pide una revisión por lo menos una vez al año para darle la certificación. Por lo menos. Pero a nadie se le ocurre decir, como hace un mes me hice el chequeo médico, ahora con los síntomas que tengo voy a esperar a que pase 11 meses más para ir al médico. No, hijo, te sentís mal, volver a ir al médico. Con eso sí. Y a nadie se le ocurre que si ha limpiado la casa y se cae algo, no diga, como ya limpié, voy a esperar a la limpieza de mañana o a la limpieza de la tarde. No, limpiar la tarde. Ese es que lo sabemos, lo aplicamos. ¿Por qué no nos lo aplicamos a nosotros mismos en nuestra relación con Dios? Mi paz le dejo, pero no se lo dejo como la del mundo. Y para mantener esta paz, para mantener este vínculo, para mantener este amor con el Señor, ¿cómo no me voy a examinar frecuentemente cómo lo voy viviendo? Recuerdo que la Iglesia nos aconseja, por lo menos una vez al día, hacer un examen de conciencia. Y si podemos hacer varios al día, mejor, porque el periodo que vamos a examinar es más corto, luego es más fácil hacerlo y es más fácil corregir. No hablo de pecado mortal, sino cuando hay pecado terminal. Padre, ¿qué está diciendo? Si lo sabemos. Prácticamente vivimos así, pero de alguna forma nos hemos dejado comer la conciencia por el demonio, y cuando toca mi relación con el Señor, no se acobarde. Saben que la tarea es muy grande, hay muchas cosas que hacer. No se acobarde. Y no se extrañe, no estoy hablando mal de nadie,
que los que tenemos bastantes hojas de calendario encima, hemos conocido unas realidades distintas de Nicaragua. Yo todavía me escandalizo cuando tengo que comprar algo. Lo siento mucho, lo voy a hacer así. Si hablamos de los plátanos, de cuando comprábamos 3 plátanos por $1, en Nicaragua. De cuando la maqueta de pan de la Colandor costaba unos 25, unos 50, del mejor pan que se hacía. No los 30 que cuesta ahora el cadena. ¿De cuándo la libra de peso? ¿De cuándo? Para todos los tiempos. Pero también hay que decir que hay mucha sinvergüenzada. Y esa sinvergüenzada que se nos va pegando, de alguna forma tenemos que ponerle en remojo, por lo menos darnos cuenta que nos está pasando. Para estar hablando mal del gobierno, no hablo mal del gobierno. Hablo mal de nuestra conciencia generalizada, que incluso algunas cosas nos parecen lógicas. ¿Cuánto más tendría que decir? Hoy no voy a hablar solo sobre los políticos, sobre la verdad que tiene que decir la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, sobre el mundo del económico. Hay demasiada sinvergüenzada, hay demasiado pecado que tiene que ser redimido. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Y hay demasiada falta de sensibilidad frente a los grupos humanos que en nuestra Nicaragua la siguen pasando muy mal. Déjenme decir una cosa, y si escandalizo a alguien, bendito sea Dios, si el escándalo le sirve para corregirse. Me llama muchísimo la atención en los espacios sociales de la televisión, de la radio, que de repente haya personas que dicen que no pueden pagar la operación que demandan, que no tienen para la medicina que le ha mandado nuestro sistema de salud, que no tienen ni siquiera para el transporte de regresar al lugar donde están, dejando al lado las posibilidades de sinvergüenzada, de sablazo. Esto es escandaloso, absolutamente escandaloso, que tendría que llevar a plantear a profundidad nuestro sistema de salud y cómo operamos. Y habría que preguntarse cuántas personas han muerto por deficiencia en la atención de salud y cuántas por la negligencia, que ya no es la deficiencia. Saben que ahorita hay un juicio planteado y que la persona que está haciendo el juicio dice para que no se vuelva a repetir. Es que es escandaloso que algunos clínicas previsionales hagan millones y después tengamos y volvemos a lo mismo. La ganancia no puede ser ilimitada. Y tendría que recordar, ¿cómo no?, que de aquello que considero mío, y ahorita voy a hablar del dinero, soy simplemente administrador para hacer el bien. Y que tendré que rendir tarde o temprano cuentas al Señor, y Dios me perdone. No quiero asustar a nadie, pero todos sabemos que Dios castiga sin conducta y que el que la hace, la paga. Aquí. Y después la vida.
Y que con actitudes así, ¿cómo se va a tener paz? Mi paz les dejo, pero no se la doy como la del mundo. Esa inquietud por seguir al amor, y cuando es el amor auténtico, necesariamente tiene que reflejarse en las personas que le rodean. Dicho esto, dentro del novenario de María Auxiliadora y dentro, estamos a la víspera del diálogo Iglesia-Cristiana. Y he tocado el asunto exclusivamente desde lo moral, es decir, desde lo religioso. Y nos tenemos que convencer de esto. Total, nadie nos va a arreglar la plana. Incluso si el gobierno quisiese, no es capaz ningún gobierno de arreglar las cosas de nuestra conciencia. Para entonces hay que ser auténtico, hay que convertirse a profundidad. Quisiera terminar con algo que sabemos, lo hemos repetido. Nos educaron así: obras son amores y no buenas razones. Un actuar coherente con el amor de Dios que hemos recibido en nuestros corazones y que decimos que somos cristianos católicos, tendría que reflejarse en nuestras acciones concretas como algo espontáneo. La invitación a ustedes de otro sentido es a la conversión y a una oración más profunda. Quisiera recordar, lo voy a citar de memoria, lo que nos decía el comunicado, de Conferencia Episcopal del 13 de este mes, citando el propio magisterio de la Iglesia. Hermanos queridos, confiados en sus oraciones, no olvidemos que cuando oramos, permitimos misteriosamente que la fuerza del Señor resucitado fecunde y cambie la historia. Nos hacemos eco de las aspiraciones de paz y justicia de todo nuestro pueblo y sobre todo tomamos conciencia de nuestra propia responsabilidad en el cambio social. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.